¿no? Y su finalidad, ¿no? La necesidad, justificación y finalidad de la pena. Sin embargo, ya hemos verificado algunas teorías que nos hablan respecto de estas. El día de hoy vamos a tocar otro efecto del delito, ¿no? Que es la medida de seguridad. Y de pronto, para algunos autores, no es necesariamente el efecto de un delito. ¿Y por qué? Porque recuérdese que el delito, para ser configurado como tal, tiene que superar las estructuras dogmáticas. En el caso de las medidas de seguridad, la conducta no supera una de ellas. Me refiero a la culpabilidad, es decir, a la representación óntica que tiene el sujeto de la conducta prohibida, pero que realiza, sabiendo que es prohibida, y puede representarse esa situación. En el caso de las medidas de seguridad que se aplican a sujetos que no tienen ese nivel de representación de la conducta que realizan, pero se les aplica esta medida de seguridad por algo que se denomina el peligro o el grado de peligrosidad de la gente. Entonces no podemos dejar que un sujeto peligroso ande suelto por las calles. Claro, de pronto es que no pueda representarse incluso la conducta que realice. Pero ese peligro que representa tiene que ser controlado de alguna manera y para ello están las medidas de seguridad. Bien, con esta breve introducción pasaremos, o bueno, ni siquiera introducción, bueno, hemos hecho un preámbulo muy corto, vamos ahora con la introducción. Si tenemos problemas con el audio, Fabricio, por favor, me comunicas, ¿eh? Me comunicas porque estoy en una zona algo complicada, entonces no quiero que se pierda el hilo. Perfecto, doctor, pierda cuidado. Bien. Introducción. El derecho penal no solo es un medio de represión, claro está, no solo es sanción, ¿no? El jus puniendi que tiene el Estado, por cierto, que monopoliza el Estado, es el único que puede aplicar sanción legítimamente establecida, no solo busca una represión, ¿no? De pronto, reparación, restauración, y evidentemente eso no necesariamente se logra aplicando la privación de la libertad de una persona, ¿no? Así nada más, ¿no? Tiene que valorarse determinados requisitos para poder aplicar esta represión. Sino también es un medio de prevención y lucha contra la delincuencia. Y esta es la parte fundamental que, que nosotros debemos, valga, bueno, que diré, la precisión, tiene que ser el ápice de atención. Es la parte más importante, porque el derecho penal siempre llega tarde. Y digo llega tarde porque solo se piensa, por ejemplo, vean ustedes nuestro entorno social, los altos índices de delincuencia, que diré, no solo delincuencia común, delincuencia de cuello blanco, en fin. Y ahora pues candidatean como para evitar un poco de la persecución penal. Y encima plantean que van a eliminar la inmunidad, ¿no? Es algo, eso sí es algo paradójico. Pero sin embargo, esta parte preventiva es fundamental, porque el derecho penal no solo está diseñado para castigar a una conducta ya realizada, sino incluso para llegar a niveles anteriores a la comisión del hecho punible. Y ese es el verdadero trabajo de los operadores jurídicos, llegar antes de la comisión de un delito, ¿no? Pero ¿cómo llegamos antes? ¿Cómo verificamos que haya una persona potencialmente con una inclinación delictiva? Bueno, nosotros no es fácil verificar ello, científicamente desde luego, pero sí podríamos hacer extrapolaciones sociales. Por ejemplo, la falta de carencia, o la carencia, mejor diré, de valores sociales es bastante álgida, es bastante álgida. Entonces yo creo que podríamos empezar por ello, ¿no? El nivel de empleabilidad o no de la población juvenil. Si un joven no trabaja y o no estudia, pues ¿a qué creen que se dedique? ¿No? Si no trabaja y no estudia. Bueno, lleguemos a ese nivel, ¿no? Hagamos políticas sociales, implementemos políticas sociales que vayan referidas a esa situación, de verificar qué hacen los jóvenes. Claro, y ahí verificaremos si es que están ya coludidos, o digo ya, involucrados con un tema delictivo, o es que no, ¿no? Y ahí es donde el Estado debe llegar, ¿no? Pues se trata de un derecho penal dualista,
cuando junto a la pena se aplican otras sanciones de distinta naturaleza a las que se denominan medidas de seguridad. ¿Ve? O sea, no solo la pena es el efecto directo de un delito. Al igual que la pena, la medida de seguridad se justifica por ser un medio de lucha contra el delito. La diferencia fundamental radica en que mientras que la pena atiende al acto cometido, ojo, y la culpabilidad del sujeto, en cambio la medida de seguridad se atiende a la peligrosidad del sujeto. Esta es la parte elemental que diferencia una de otra, la culpabilidad, ¿no? O la capacidad de culpabilidad. Quien no tiene capacidad de culpabilidad se le llama pues inimputable, y si esta persona es inimputable, en consecuencia se le aplica una medida de seguridad. Claro está que esta medida de seguridad, entiéndase, que se va a referenciar sobre la base de la peligrosidad del sujeto, ¿no? Digo ya, personas que tienen algún grado de anomalía psíquica, que no pueden representarse la conducta que realizan, evidentemente se les aplica una medida de seguridad, puesto que el peligro que representan no puede ser un temor a la sociedad. Por peligrosidad se entiende la probabilidad de que una persona cometa en el futuro un delito, siendo de naturaleza preventivo especial. Recordarán ustedes que cuando vimos el tema de teorías de la pena, existían pues las teorías absolutas, ¿no? O retributivas, y también las preventivas o relativas, ¿no? Y dentro de las preventivas había pues la prevención general y la prevención especial. ¿Qué diferencia la prevención general de la prevención especial? Pues la prevención general está referida al cúmulo de personas, a la sociedad en general. Cuando se aplica una pena a una persona, el resto de los ciudadanos observamos, verificamos cómo es que se aplica una sanción a una persona y por coacción psicológica evitamos cometer delitos para no padecer lo que ese sujeto padece, ¿no? Prevención general, coacción psicológica respecto de los ciudadanos. En tanto que la preventivo especial va dirigido específicamente al sujeto que ha cometido el hecho. Entonces, la persona que padece, por ejemplo, que pueda ser sometida, ni siquiera es que a una sentencia, ¿no? Hoy en día en el Perú, pues las personas que son sometidas a grados de investigación incluso, y peligrosamente a veces sin grados de sospecha fuerte, son sometidas pues al escarnio público, ¿no? Cuando le colocan el chaleco por lo que se llama la famosa detención preliminar, que solo basta la imputación, una imputación que luego puede verificarse eventualmente en un pedido de prisión preventiva si habían elementos de convicción o no, ¿no? Entonces, considero que particularmente esa facultad que le ha dado el código al persecutor del delito, al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, debe ir muy aparejada de las garantías fundamentales que tiene una persona. Es decir, el fiscal sí y solo sí debería solicitar una medida limitativa de derechos si es que está convencido de tal, ¿no? Ustedes entenderán que las detenciones preliminares no tienen un estándar tan fuerte como lo tendría la audiencia o el requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Donde se hace un análisis ya mucho más pormenorizado, el delito grave, los elementos de convicción, el peligro u obstrucción a la justicia, cosa que en el requerimiento de la detención preliminar no lo es tanto. Entonces, me refería ya a esta situación de la prevención especial, pues va dirigida a la persona a quien se le somete al sistema punitivo. Este juicio de peligrosidad se lleva a cabo a través de una prognosis de la vida del sujeto en el futuro, ¿no? Entonces se hace un análisis. ¿Es la primera vez que este sujeto está sometido o está involucrado en esta situación o ya tiene una situación de habitualidad, ¿no? Entonces sobre esa base se verifica evidentemente si es un agente peligroso y probablemente dañino para el bienestar social. La naturaleza jurídica de las medidas de seguridad. A ver,
Es el único recurso de que dispone el Estado en aquellos casos en los que no se puede imponer una pena por ser el sujeto un inimputable, ¿no? Entonces ya decía, ¿no? La persona inimputable es aquel que no tiene la capacidad de culpabilidad, ¿no? Haciendo una verificación, pues quienes son inimputables, los menores de edad. Ojo, los menores de edad no es que se les aplique medidas de seguridad, sino que ellos están en otro ordenamiento jurídico llamado pues la justicia penal juvenil, ¿no? Que se les aplica a ellos bajo otro procedimiento. Me refiero a las personas que tienen anomalía psíquica, mayores de edad, por ejemplo, pero que son inimputables porque padecen pues, de una enfermedad que no permite desarrollar el entendimiento de la realidad, con lo cual pues, son pasibles de aplicarles una sanción de esa naturaleza. O también de pronto los toxicómanos, ¿no? Los toxicodependientes, los alcohólicos, ¿no? Estas son enfermedades, ¿no? El alcoholismo evidentemente es una enfermedad que evidentemente no ha sido manejada por el sujeto, con lo cual padece pues eh, de la iluminación, que diré, psicológica de sus actos, ¿no? Al volverse dependiente, pues lo único que genera es satisfacer sus deseos eh, más directos, y esto es su dependencia. Entonces, con lo cual estas personas también son pasibles de una medida de seguridad, pese a que su efecto pueda ser temporal, ¿no? Claro, el alcohólico cuando está sano, pues evidentemente se da cuenta de la realidad. Entonces, cuando existe una situación de esta naturaleza, pues se le puede aplicar una medida combinada, es decir, una medida de seguridad y a la vez una pena, como verse el artículo 77 del Código Penal, que lo analizaremos en breve. Bien, es decir, por carecer de los presupuestos mínimos para responsabilizarlo de sus acciones, aun cuando ha cometido un hecho tipificado en la ley como delito, siempre que, a pesar de su inimputabilidad, sea peligroso criminalmente. Entonces, a ver, en el caso de una persona que tenga una anomalía psíquica, llámese un oligofrénico, esta persona puede que cometa un hecho que se encuadre claramente en cualquier tipo penal, ¿no? En cualquier figura del Código Penal que se establezca pues con una sanción penal. Evidente, imaginemos pues comete un homicidio incluso, ¿no? Cesa la vida de otra persona. Pese a que el matar está tipificado como tal, artículo 106 del Código Penal, pero tenemos que analizar inmediatamente después lo siguiente, ¿no? Si existe o no una causa de justificación que haya permitido su comportamiento, y si es que esa conducta es contraria al ordenamiento jurídico. Evidentemente, si no hay ninguna causa de justificación y esa conducta eh, ha cometido, pues, ha tenido una contrariedad al ordenamiento jurídico, esta tiene que superar el segundo eslabón llamado la antijuricidad. Y finalmente, en el caso de la culpabilidad, tendría que analizarse si esta persona tiene esa capacidad, ¿no? De no ser así, pues esta persona es inimputable, lo que no quita que deje de ser peligroso. Es un inimputable peligroso. Entonces, como genera un peligro, un temor a la sociedad, se le aplica una medida de seguridad. Aun cuando la aplicación conjunta de la pena y de la medida de seguridad puede lesionar el principio de ne bis in idem. Algunos autores mencionan que si se le aplica a una persona una pena y una medida de seguridad, estamos sancionándolo dos veces por un mismo acto. Esto se podría traducir en un doble castigo. Tampoco la medida de seguridad como sustituto de la pena está exento de objeciones, por cuanto puede ser más gravosa que la pena misma, durando, por ejemplo, más que esta, ¿no? En todo caso, aplicar una sanción conjunta entre una pena y medida de seguridad, para algunos es una vulneración al ne bis in idem, ¿sí? No dos veces por la misma cosa. Pero para otros no, y tienen su razonamiento de la siguiente manera, ¿no? Porque esta persona, que es un inimputable relativo, tiene periodos de lucidez, entonces
esta persona, evidentemente, lo que tiene que controlar es ese espacio o eslabón que padece de lucidez. En consecuencia, se le aplica un tratamiento, ¿no? Con la medida de seguridad. Y luego de superar este tratamiento, inmediatamente después se le aplica la pena. Tendrá que valorar el juez si sigue siendo razonable y proporcional, dependiendo pues al hecho punible que haya cometido, ¿no? Ahora, se dice que a veces la medida de seguridad puede estar incluso, puede ser de un efecto más gravoso que la propia pena al durar más allá que esta. Recordemos que en el sistema penal la misma pena tiene medidas alternativas, ¿no? Conversión de pena, beneficios penitenciarios, que generarían de pronto una variación de la privación de la libertad. En cambio, la medida de seguridad no la tiene, ¿no? Como veremos, solo hay dos tipos de medida de seguridad. Claramente, nosotros podemos verificar ello en el artículo número 71 del Código Penal. Fabricio, ¿tenemos Código Penal a la mano? Desde luego que sí, doctor. Para generar la participación y para que sea un poco más ameno, no sé si es que uno de los participantes quisiera intervenir de manera oral. Si no, doctor, con todo gusto le damos lectura. No, yo creo que sí, sería importante la interacción. Ahora, a diferencia de la vez pasada que yo me pasé hablando toda la hora o las 2 horas, no sé cuánto fue, y al final preguntamos, yo creo que podemos ir preguntando a lo largo de, porque esto generaría mucho más dinamismo. Pero bueno, primero vamos con lo primero. Primero con lo primero. Artículo 71 del Código Penal. Por favor, hay alguna persona que de pronto desee participar, puede levantar la mano y la señalamos. Fabricio, creo que no hay ninguno. Doctor, ya le brindamos la facilidad para que ellos mismos puedan activar su audio si es que así lo desean. Tenemos al participante José Luis Carnero y Chocán. A ver. José Luis, a ver, activa tu audio, José Luis. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? José Luis, ¿cómo estás? Por favor, verifica el artículo 71 de tu Código Penal. Sí, artículo 71, medidas de seguridad, clases. Adelante. Sí, las medidas de seguridad que establece este código son: uno, internación, y dos, tratamiento ambulatorio. Bien, gracias, gracias, José Luis. Vean ustedes que esta clasificación ya nos da una idea concreta, ¿no? Solo hay dos tipos de medida de seguridad. O la internación o el tratamiento ambulatorio, ¿no? Tratamiento ambulatorio, vienes en determinadas fechas, se asigna pues una terapia respectiva y luego se retira. En cambio, el de internación no. La internación es evidentemente la aplicación en un centro psiquiátrico correspondiente para poder tratarlo pues en ese lugar. Pero el periodo de tiempo, luego vamos a ver cuánto dura este, ¿eh? Y ahí es donde se puede desnaturalizar un poco que a veces una medida de seguridad podría ser mucho más gravosa incluso que una propia pena. Bien, a ver, vamos adelante. Las penas y las medidas de seguridad son las dos consecuencias jurídicas principales del delito y que desde una perspectiva del derecho material definen el carácter represivo preventivo de todo sistema penal. Tanto las penas como las medidas de seguridad constituyen el núcleo básico de la reacción penal, entendiendo algunos autores a tales como sanciones penales en el más amplio sentido de la palabra. Bien, entonces tanto la pena como la medida de seguridad son los efectos a la comisión de un hecho punible denominado como delito. Tanto una como otra reconocen distintos presupuestos para su imposición, pues en tanto que para la pena será el de culpabilidad, para las medidas de seguridad será el de peligrosidad criminal del sujeto. Clases de medidas de seguridad. Partiendo de la base de que las medidas de seguridad y rehabilitación social tienen como fin la prevención especial, las clases de medidas de seguridad en tanto formal aplicación que existan en un sistema penal determinado dependerá del desarrollo conjunto del mismo
en cuanto a sus posibilidades de represión, prevención y tratamiento rehabilitador. De ahí las diferencias de regulación existente en nuestro Código Penal peruano y otros en el derecho comparado. Sin embargo, ello puede ser sintomático en relación a si en verdad el legislador nacional ha interiorizado la función que, por lo menos desde un punto de vista legal, debe cumplir estas medidas de seguridad y rehabilitación social. La aparición de las medidas de seguridad y rehabilitación social en el Perú se remonta en el Código Penal de 1924, véase artículo 10 y siguientes, optando esta vez, como casi todos los códigos del mundo, por un modelo de reacción penal de doble vía o dualista, tal como se verifica en el nuevo código, bueno, actual código, ya no tan nuevo, evidentemente, del año 91. El sistema de medidas de seguridad en el Código Penal peruano del año 91 reconoce dos tipos de medida, lo que habló el compañero hace un momento. El tratamiento de internación, que es privativo de la libertad, y el tratamiento ambulatorio, que más bien en consecuencia no es privativo de la libertad. En ambos casos están presentes todas las características conceptuales y garantías penales que hemos detallado con antelación para la aplicación de este tipo de medidas, en especial el de la proporcionalidad y sobre todo la necesidad penal, a la vez del peligro criminal postdelictual, ¿no? Entonces, es importante analizar estos parámetros de garantía para poder establecer o no una medida de seguridad, siempre que sean necesariamente justificados. Veamos el primero. El tratamiento por internación, que es una medida privativa de la libertad. A ver, artículos 74 y 75 del Código Penal. Voluntario, por favor, para darnos lectura de este pequeño articulado. A ver, José Luis. Sí, ¿qué tal? Artículo 74, internación. La internación consiste en el ingreso y tratamiento del inimputable en un centro hospitalario especializado u otro establecimiento adecuado con fines terapéuticos o de custodia. Solo podrá disponerse la internación cuando concurra el peligro de que el agente cometa delitos considerablemente graves. Perfecto. Acompaña ahora con el artículo 75. Claro. Artículo 75. Duración de la internación. La duración de la medida de internación no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiera correspondido aplicarse por el delito cometido, sin perjuicio de que el juez lo solicite cada 6 meses. La autoridad del centro de internación deberá remitir al juez una pericia médica a fin de darle a conocer si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han desaparecido. En este último caso, el juez hará cesar la medida de internación impuesta. Correcto. Muy amable, José Luis. Entonces, vean ustedes esta parte importantísima, ¿no? La medida de internación es una medida que se aplica a un inimputable, claro está, a una persona que no tiene capacidad de culpabilidad, pero que ha cometido un hecho grave, ¿no? Un delito grave, vamos a decir, que ha cometido, pues, o ha infringido un bien jurídico muy valioso, ¿no? Entonces, sobre esa base, evidentemente, tiene que haber una reacción por parte del Estado. Entonces, esta reacción es la siguiente. Como no podía ser menos, también como correlato del principio de proporcionalidad y legalidad en la aplicación de medidas de seguridad, aunque fundadas en el peligro criminal postdelictual, claro, es postdelictual porque se va a tratar, o claro, digo tratar, de evitar de que vuelva a cometer un hecho de esta misma naturaleza, esta persona inimputable, que en un sistema dual puro podrían ser indeterminadas. No pueden exceder del límite fijado para una pena privativa de libertad, en caso de aplicarse dado el mismo hecho delictual, ¿no? Entonces tendríamos que ver el tipo penal que haya cometido para colocar el límite máximo de internación de esta persona. Esto se ha recogido expresamente en el Código Penal, artículo 75, el cual establece que la internación no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa que hubiera correspondido a aplicarse por el delito cometido. Se intenta corregir lo inhumano y degradante que resultaban ser los sistemas anteriores,
en donde al considerarse a la peligrosidad como fundamento de la imposición de una medida de seguridad, esta no acababa si dicha peligrosidad, a juicio de los ejecutores de la misma, consideraban que no había desaparecido, pudiendo volverse indeterminada. Entonces, vean ustedes cómo a veces las medidas de seguridad podían volverse mucho más rigurosas y drásticas que la propia pena, bajo este criterio de la indeterminación. Claro, es que como es una persona que padece una anomalía psíquica y esta es permanente, entonces este va a ser un sujeto peligroso, pues para siempre, ¿no? Y esta figura de custodia de este sujeto peligroso o potencialmente peligroso, pues se volvía indeterminado. Esto evidentemente es completamente inconstitucional y es una afectación directa a los derechos fundamentales de la persona. Cosa que ya ha sido superada con este tope máximo que se ha establecido, ¿no? De acuerdo al delito que haya cometido, pues no superará la pena máxima establecida para dicho delito. B. Tratamiento ambulatorio, medida no privativa de la libertad. La aplicación de este tipo de medidas de seguridad y rehabilitación social es propio para los sujetos semi-imputables o imputables disminuidos, los cuales, en razón de criterios de política criminal y previamente establecidos en la ley, tienen una capacidad de culpabilidad restringida, por lo cual no les es atribuible una total responsabilidad penal. En mérito a ello, y reconociendo una necesidad de tratamiento complementario a una sola respuesta punitiva del Estado, se establece que a fin de lograr una resocialización del penado deben ser sometidos a tratamiento terapéutico y rehabilitador, propio de las medidas de seguridad, en tanto fin preventivo especial de cara al futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los semi-imputables o imputables relativos o disminuidos? Evidentemente, con estas personas tiene que aplicarse pues un tratamiento o terapia. Entiéndase que el mismo hecho cometido no ha sido de mayor gravedad, ¿no? Pero evidentemente tiene que darse ese tratamiento que, ojo, tiene que ser revisado y verificado por el órgano jurisdiccional, como bien reza el artículo 77. Si no hubiera mayor voluntario, quisiera pedirte, José Luis, que le des lectura al artículo 77 para entender lo que estoy hablando. Claro. A ver, artículo 76. Tratamiento ambulatorio. El tratamiento ambulatorio será establecido y se aplicará conjuntamente con la pena al imputable, relativo que lo requiera con fines terapéuticos o de rehabilitación. Ya, inmediatamente lo complementamos con el 77. Claro. El artículo 77. Aplicación de internación antes de la pena, cómputo. Cuando se necesite aplicar una medida de internación a un imputable relativo o a un toxicómano o alcohólico imputable, el juez dispondrá que ella tenga lugar antes de la pena. El periodo de internación se computará como tiempo de cumplimiento de la pena sin perjuicio que el juez pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración atendiendo al éxito del tratamiento. Perfecto, perfecto. Gracias, mi estimado José Luis. A ver, es interesante este artículo 77, ¿no? Vean ustedes, esta aplicación o tratamiento de los imputables relativos, ¿no? O disminuidos, se refieren pues básicamente a estas personas que tienen una dependencia, ya sea del alcohol o de las drogas. Entonces, ¿qué ocurre cuando estas personas, sometidas en ese estado, cometen un hecho punible? Pues una persona que tiene, a ver, vamos a colocar esto en cifras, ¿no? A partir de 1.8, en algunos casos a partir de 2.0 gramos de alcohol por litro de sangre, pues no recuerdan absolutamente nada de lo que cometen, de lo que realizan, ¿no? Como quien diría en el argot penitenciario, borramos cinta, ¿no? Y no se acuerdan absolutamente de nada. Pues existe esa situación, ¿no? Que el alcohol inhibe la capacidad psicofísica y no le permite tener
un entendimiento de su realidad. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con las personas que están sometidas a una dependencia de esto? Es decir, son alcohólicos. Entonces, bajo esta figura, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Imagínese que una persona alcohólica cometa pues un delito contra el patrimonio, llámese hurto o robo, bueno, dependiendo de lo que cometa, ¿no? ¿Qué ocurre? Si el juez no estima aplicarle previamente una medida de seguridad y directamente se le aplica una medida, una pena concretamente, siendo esta persona un alcohólico dependiente, pues es muy riesgoso, ¿no? Llega al penal y ¿qué ocurre? Pues lo primero que no va a tener es el licor, ¿no? Y cuando a una persona, un alcohólico dependiente, de un momento a otro le quitan ese néctar, ¿no? Evidentemente vicioso, pues lo que hace es ansiedad, desesperación, y podría terminar suicidándose de pronto, ¿no? Entonces, se le aplica previamente un tratamiento, una terapia, ¿no? Para que pueda controlar esa situación. Se han visto casos con mucho éxito de que hay personas que han superado la toxicodependencia, el alcoholismo, y bien por ellos, y bien por ellos. Pero, claro, lo complicado es cuando cometen delitos bajo esa figura, ¿no? Entonces, el juez tiene que tener aquí un espíritu de razonabilidad importantísimo en la aplicación de estas medidas. Incluso, el juez podría dar por extinguida la condena o reducir la duración de esa condena atendiendo al éxito del tratamiento de esta persona. A ver, quiero que diferencien. No es lo mismo que una persona en un estado etílico en el que haya grave alteración de su conciencia cometa un hecho punible que una persona predeterminadamente haya querido cometer un hecho punible y se haya colocado en esa situación de alcoholismo, a ese nivel de alcoholismo para cometer esa conducta. Es completamente diferente. En el primer caso, evidentemente existe una grave alteración de la conciencia, es una causa de inimputabilidad. En el segundo caso, estaríamos ante la famosa figura del acto de olivera in causa, ¿no? Una persona que adrede se coloca en esa situación de inimputabilidad para cometer o querer cometer un hecho ilícito, que eso sí más bien es sancionable, completamente sancionable. ¿Bien? Sobre esta base, ¿alguien tiene alguna intervención, alguna opinión o de pronto alguna duda, ¿no? Dependiendo. Los escuchamos, estimados alumnos. En tanto voy a ir buscando un recurso de nulidad que me interesa compartirles. ¿Ya? Si alguien tuviera alguna intervención, pues encantado de escucharlos. Precisamente, doctor, en la caja de comentarios tenemos al participante Hugo Paredes que le hace una pregunta y le indica cómo diferenciar lo que menciona, doctor. ¿Cuál de todas las cosas que he mencionado, Fabricio? Bueno, sería ya para que el mismo participante pueda activar su micrófono, si Ya, sea tan perfecto. amable. A ver, ¿lo escuchamos? Y después tenemos también a la participante Nicole Superior, en donde pregunta, doctor, ¿cómo se podría saber si alguien es alcohólico? Bueno, no es que yo esté en el terreno de ser un eximio conocedor del área. Esto representa evidentemente a otro ambiente. Pero para todo esto existen pericias, ¿no? Las famosas pericias. Entonces, el profesional especializado, ¿no? Un biólogo, un psicólogo, tienen que emitir un diagnóstico sobre la enfermedad que padece esta persona, ¿no? Y para esto nos ayuda mucho el CIE-10 y el DSM-5, que son los manuales de diagnóstico de las enfermedades. Entonces, el psicólogo, por ejemplo, al evaluar a esta persona, verifica si efectivamente esta persona es o no dependiente
de este vicio, ¿no? Entiendo que se hacen algún grado de preguntas, aplicación de pruebas proyectivas, entrevistas al entorno familiar y una serie de situaciones para verdaderamente corroborar si esta persona es o no dependiente, ¿sí? Sobre la base de esa pericia. No es que simplemente lo hemos visto pues alcoholizado y ya pues a esta persona se le aplica una medida de seguridad. No, no, imposible. Tiene que respaldarse sobre la base objetiva de una prueba. Bien, no sé si tenemos alguna otra duda. De momento en la caja de comentarios, doctor, parece que esto. Sin embargo, la participante Nicole Sotomayor ha levantado su mano. Vamos a solicitarle que por favor active su audio. A ver. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante, Nicole. Doctor, bueno, mi pregunta relacionada al tema justamente, teniendo en cuenta que estamos hablando acerca de los alcohólicos y aquellas personas que consumen drogas, por ejemplo, quería traer a cotación de repente el caso que hubo de la violación grupal en Surco, ¿no? Que los jóvenes, bueno, y se comprobó también de que estaban bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Pero esto de repente podría ser un atenuante teniendo en cuenta de que de repente no son reincidentes. A ver, efectivamente, todo aquello que pueda contribuir con la falta de lucidez de la gente en la realización del hecho punible, evidentemente genera un grado de atenuación en la conducta, ¿no? Por diferentes circunstancias. Dado el caso que mencionas, por ejemplo, allí existen diferentes posturas que de pronto las podemos compartir, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una persona es sometida a un acto de ultraje o violación sexual en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir, ¿no? Evidentemente se vulnera la libertad sexual, pero ¿qué ocurre cuando esta persona, al margen de discutir el grado de exposición o riesgo que se ha generado por parte de la propia víctima, ¿no? En la escala de valores, se podría discutir esta situación desde un punto de vista axiológico, ¿no? Pero desde un punto de vista jurídico, el delito es el delito, ¿no? Quien se aprovechara de una persona en un estado de imposibilidad de resistir o de inconsciencia y tendría el acceso carnal, evidentemente que cometería el delito tipificado en la ley penal. No obstante, tendríamos que ver, y allí viene el gran problema, si es que esta situación se ha dado en una situación de alteración de la conciencia de todos, digo todos, bueno, podría decir incluso del sujeto pasivo y del sujeto activo, ¿no? Imagínese dos personas completamente alcoholizadas y de pronto tienen algún grado de interacción sexual, pero de pronto cuando se despierta la muchacha, pues evidentemente reacciona de forma intempestiva, ¿no? Allí sí tendríamos que valorar la situación y las circunstancias, porque si de pronto vamos a querer establecer una sanción sobre la base de esa realidad, pues consideraría que sería algo intempestivo, muy reactivo del sistema penal, ¿no? Se tendría que ver si esto surge en el evento sexual surge sobre la base de un clímax de ese nivel de alcoholismo, o si es que el sujeto se había predeterminado a colocarla a la víctima en esa situación para aprovecharse de ella. ¿Y cómo verificamos eso, no? Pues no es lo mismo, por ejemplo, llevarla a un lugar donde ya lo tenía pues todo preparado, llámese pues, ¿no? Algunos instrumentos, qué sé yo, o condiciones mismas del ambiente que ya estaban completamente preparadas para el hecho. Allí podríamos hablar que hubo una predeterminación, o
todo fue espontáneo, ¿no? Que de pronto serían factores periféricos que nos podrían dar a entender otra óptica del hecho cometido. Bien. Evidentemente que son completamente discutibles este tipo de situaciones. A ver, estoy buscando en mi base de datos, permítanme un segundo, quería compartirles este recurso de nulidad que me parece completamente importantísimo para ustedes. A ver, en tanto podemos ver el repositorio de preguntas, Fabricio, para poder darle absolución en la... Desde luego, doctor. Claro que sí. María Milagros Pinto Manuel indicaba que en el caso de menores infractores, ¿hasta qué grado son inimputables? Y asimismo, José Luis Carnero Chocán indica que, doctor, si una persona alcohólica comete un homicidio emocional, el cual surge por una emoción violenta sumado a su condición de alcohólico, ¿disminuiría su pena? Bien. A ver, vamos por partes. ¿Qué ocurre con los menores de edad? Ya encontré el material que me importaba compartirles. Lo vamos compartiendo, lo analizamos inmediatamente después de explicar esta situación. A ver. Los menores de edad. Se entiende que los menores de edad, por la regulación especializada, valga decir Código del Niño y el Adolescente, todos aquellos menores de 18 años. Entonces, los menores de 18 años tienen una diferencia puntual. Primero, que no son ciudadanos como tal, ¿no? El ejercicio de sus derechos civiles diferencia a la ciudadanía de los que no son ciudadanos, pero evidentemente son personas y tienen derechos como tales, ¿no? Por ejemplo, el sufragio es una gran diferencia entre uno y otro. Entonces, a la par de esa variación o diferenciación, también en el sistema penal la reacción punitiva es diferente. Entonces, a los mayores de edad, evidentemente se les aplica la regulación penal existente en el país, con todas las normas y también beneficios que se establecen para los menores de 21 años y mayores de 18 años, en ese margen etario, 18 a 21, hablamos de la responsabilidad restringida, pero lo que no quita que hayan cometido un delito. Pero en el caso de los menores de 18 años, ellos cometen infractor, ha habido una variación, ¿no? En el año 2016, anteriormente a un proceso completamente de naturaleza civil y con una concepción civil, aplicarle una sanción a un adolescente infractor. En cambio, esta ley penal del adolescente infractor ha variado el decurso de ese procesamiento. Pues ahora tiene que juez civil darle una óptica de garantía penal a ese procesamiento, ¿no? Donde pueda permitirse las garantías, ¿no? En el caso de los informes que pedían los jueces de familia, y en muchos distritos judiciales se ve eso, ¿no? Dice, informe usted por escrito sus alegatos, por ejemplo, típico del sistema de los procesos civiles. No, pero en el tema penal todo es oral. Y es más, es mejor poder sintetizar y argumentar de mejor modo la postura de la defensa. Cosa que no se podía hacer con el anterior tratamiento que se establecía en el Código Penal del Niño y el Adolescente. Entonces, sobre esa base, los menores de edad no pueden ser sometidos a las aplicaciones de penas ni medidas de seguridad. Ellos son sometidos a la ley penal del adolescente infractor, donde se les aplica medidas socioeducativas, ¿no? Que son completamente diferentes. Bien, vean ustedes, si me permiten, tenemos en pantalla este recurso de nulidad número 1377-2014, si lo podemos ver todos, por favor, respecto de la inimputabilidad por grave alteración de la conciencia. Y quisiera compartirlo porque es importante poder conocer esta óptica. Vean, la grave alteración de la conciencia que se presenta por ingestión,
de sustancias como el alcohol debe adquirir tal profundidad que afecte la facultad de comprender el carácter delictuoso del acto, para que constituya causa legal de exención de la responsabilidad penal. Veamos. Este recurso de nulidad fue formulado, bien, por Víctor Alberto Cotaquispe Valerio. Oído el informe oral, interviene como ponente el señor magistrado Salas Arenas. La decisión cuestionada. La sentencia del 9 de enero del año 2014, emitida por la tercera sala penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó al recurrente Cotaquispe Valerio como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de don Edson Joel Yáñez Pérez, y se le impuso 12 años de pena privativa de libertad con lo demás que contiene. Bien, 12 años de pena. Síntesis de los agravios. A ver, el encausado Cotaquispe Valerio cuestionó la sentencia y alegó lo siguiente. Primero, que no se consideró que al momento del evento delictivo, el recurrente, el agente, el sujeto activo, se encontraba en estado de ebriedad absoluta, con grave alteración de la conciencia, lo que no le permitió conocer el carácter antijurídico de su acto. Por lo tanto, debió eximirse la responsabilidad penal. Pero lo que no dice es que, oiga, si estaba alcoholizado y es un dependiente, pues en consecuencia debería aplicarse una medida de seguridad, ¿no? Evidentemente no lo menciona. 2.2. Además, se le recortó el derecho de defensa, ya que durante su manifestación policial, bueno, no fue asistido por su abogado defensor, en consecuencia su declaración preliminar carece de valor probatorio. Bueno, una cuestión de forma. Sinopsis fáctica según la imputación. El 20 de octubre del año 2012, cuando el agraviado se encontraba en una tienda, establecimiento de venta de alimentos al menudeo, ubicada en el asentamiento humano San Fernando, en el distrito de San Juan del Lurigancho, a 2 calles de su domicilio, fue interceptado por el encausado, quien lo sujetó por el cuello bajo la modalidad del cogoteo, y con un trozo o pico de botella lo amenazó y lo sacó de la tienda conjuntamente con la persona conocida con el apodo de Pollo. Entre ambos lo condujeron a su vivienda de Cotaquispe Valerio, el imputado, ubicada a 2 puertas de la tienda, esto es, a menos de 2 metros. Allí lo despojaron de su celular, marca Nokia, y amenazaron, bueno, en ese entonces existía Nokia todavía, y amenazaron para que no denuncie el hecho. Después lo expulsaron a la calle. Por tal motivo, el agraviado optó por dirigirse a su domicilio y posteriormente denunció el robo en la dependencia policial. ¿Qué opina la Fiscalía Suprema? Mediante el dictamen número 978 de 2014, menciona lo siguiente. La primera Fiscalía Suprema en lo penal opinó que se debe declarar no haber nulidad en la sentencia recurrida por cuanto a la hipótesis inculpatoria contra el procesado por la comisión del precitado delito, así como respecto a su responsabilidad penal, quedaron acreditadas. Por lo tanto, los argumentos esgrimidos en el recurso impugnatorio no tienen sustento y se encuentra con arreglo a ley. Verificaciones. Primero, la vigencia de la acción penal. En consideración a la imputación penal, los hechos materia del presente proceso ocurrieron en octubre del año 2012 y en atención a la pena conminada para el delito materia de acusación fiscal y a lo previsto en el artículo 188, inciso 3 y 4 y artículo 189 del Código Penal, la acción penal se encuentra vigente. Sustento normativo. El artículo 188, concordado con los incisos 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal, modificado por la ley número 29407, sanciona con pena privativa no menor de 12 ni mayor de 20 años, en ese entonces cuando el robo es cometido a mano armada con el concurso de 2 o más personas. Bien, veamos el 2.3 que me interesa comentarles. El anexo tabla de alcoholemia forma parte de la ley 27753, donde se establecen los valores referenciales para determinar los niveles de ingesta de alcohol por una persona. Y aparece textualmente el modo siguiente. Tenemos los siguientes periodos. Primer periodo del 0.1 al 0.5 gramos de alcohol. Subclínico. No existen síntomas o signos clínicos, pero las pruebas psicométricas muestran una prolongación en los tiempos de respuesta al estímulo y posibilidad de accidentes. Sin embargo, no tiene relevancia administrativa y tampoco penal. Es decir, uno puede manejar un vehículo sin ningún tipo de problema. Segundo periodo, 0.5 a 1.5, hablamos ya de la ebriedad. Existe euforia, verborragia, excitación, pero con disminución de la atención y pérdida de la eficiencia. Aquí está muy aumentada la posibilidad de accidentes de tránsito por disminución de los reflejos y el campo visual. Tercer periodo, 1.5 a 2.5, la famosa ebriedad absoluta. Existe excitación, confusión, agresividad, alteraciones de la percepción y pérdida de control. Cuarto periodo, 2.5 al 3.5, grave alteración de la conciencia, estupor, coma, apatía, falta de respuesta a los estímulos,
marcada descoordinación muscular y relajación de los esfínteres. Y el quinto periodo, o niveles mayores, evidentemente a 3.5, hablamos de coma. Hay riesgo de muerte por el coma, y el paro respiratorio con afección neumológica, bradicardia, con vasodilatación periférica y afección intestinal, ¿no? La famosa intoxicación alcohólica. El artículo 73 del Código Penal dispone que las medidas de seguridad, vean, las medidas de seguridad deben ser proporcionales con la peligrosidad delictual de la gente, la gravedad del hecho cometido y los que probablemente cometiera si no fuese tratado. Proyección a futuro, peligrosidad de la gente. El artículo 284 del Código Penal, en ese entonces de procedimientos penales, estaba vigente, menciona lo siguiente. Veamos el punto tercero, análisis jurídico fáctico. El agraviado refirió la forma y circunstancias de cómo fue víctima de robo por parte del encausado y otro apodado como Pollo. A escala preliminar y de instrucción, señaló que el sentenciado lo tomó por la espalda cuando se encontraba al interior de una tienda y con un pico de botella lo amenazó para que salga a la calle. Bueno, esto ya lo vimos. Este es el decurso fáctico, ¿no?, que se realiza a nivel de investigación. Y vamos a esta parte, respecto a la inimputabilidad por grave alteración de la conciencia, ¿no? 3.4. La inimputabilidad puede ser consecuencia no solo de ciertos estados patológicos permanentes, hablamos de anomalía psíquica, sino también de ciertos estados anormales pasajeros o temporales. El numeral 1 del artículo 20 del Código Penal expresa que están exentos de responsabilidad penal el que por una grave alteración de la conciencia no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Es decir, no tendrá capacidad de culpabilidad. A diferencia de la anomalía psíquica, la grave alteración de la conciencia se presenta como producto de sustancias exógenas, alcohol, drogas, fármacos. Ese trastorno mental debe adquirir tal profundidad que afecte gravemente las facultades cognitivas y volitivas de la gente. Deben incidir en la misma magnitud que las causas de anomalía psíquica, es decir, que no pueda darse cuenta de la naturaleza de los hechos que comete el sujeto. 3.6. En el certificado de dosaje etílico 001-057-395 de octubre del 2012, se consignó que la muestra fue extraída al procesado después de 7 horas y 47 minutos ocurridos los hechos y se obtuvo como resultado 1.58 gramos de alcohol por litro de sangre. 3.7. La eliminación del alcohol en el cuerpo humano fue estudiada por el químico sueco Erik Widmark, que en 1922 desarrolló un método para determinar la concentración de alcohol en la sangre y concluyó que la desaparición del etanol en la sangre se da a un ritmo de 0.15 gramos de alcohol por hora. Fue el primer científico que sistemáticamente midió la absorción, distribución y eliminación del alcohol en el cuerpo humano explorado. Y sus resultados los plasmó en fórmulas matemáticas, ¿no?, como las que estamos viendo en pantalla, para no tener ningún tipo de error. Entonces se establece que a través de este método, ¿cuál sería la forma de eliminación del alcohol a razón de cada hora que ha transcurrido? Recuérdese, poco más de 7 horas que se le tomó la prueba de alcoholemia a este sujeto, al imputado. Teniendo en cuenta el nivel de ebriedad que presentó el imputado luego de 7 horas y 47 minutos, esto es, de 1.58 de alcohol por litro de sangre, es posible determinar el grado de alcoholemia que presentaba en el momento del hecho punible, aplicando para ello el citado método Widmark, cuya validez científica es inobjetable. El resultado se aprecia a continuación, ¿no? En consecuencia, cuando cometió el hecho, tuvo 2.74 gramos de alcohol por litro de sangre. El resultado obtenido lleva a estimar que en el momento de la perpetración del ilícito, el nivel del alcohol que presentaba el encausado era aproximadamente de 2.74 gramos de alcohol por litro de sangre. De acuerdo con la tabla de alcoholemia, que es considerado el periodo de 2.5 a 3.5, 2.74, está dentro del margen de la grave alteración de la conciencia. Es decir, se encontraba sumamente embriagado, lo que le produjo alteración de la conciencia, que fue la gravedad que establece el citado numeral primero del artículo 20 del Código Sustantivo, lo que excluye la imputabilidad
no es que el procesado estuvo ebrio en el momento del hecho, sino que la cantidad de alcohol ingerido fue de tal volumen que la intoxicación lo condujo a un estado de grave alteración de la conciencia. Es decir, no se daba cuenta de lo que hacía. Ello lleva a estimar que no se podía dar cuenta de sus actos. Por ello, redujo a una persona a 2 puertas de su propia casa y de allí la condujo a su domicilio para asaltarlo, es decir, a 2 casas, a 2 metros de su casa. Es decir, que se expuso a la identificación y ubicación, circunstancias que no son propias de la habitualidad en la ejecución de los delitos, ¿no? En que la gente procura no ser ubicado después de perpetrado el ilícito para no ser aprendido y o responsabilizado, ¿no? Se dice pues que el delincuente no comete los hechos punibles en su zona de confort, ¿no? Que es en el vecindario. Al estar gravemente alterada la capacidad psíquica del recurrente, es decir, ausente de las funciones superiores, carece de valor probatorio el reconocimiento que efectuó a escala preliminar, es decir, que reconoció el hecho, el imputado. Ello se refuerza con lo afirmado por el efectivo policial Mariños Izquierdo, quien testificó que en el momento de la intervención el imputado se encontraba con visibles síntomas de ebriedad. Por lo tanto, no era factible recibirle una manifestación válida. Hallándose el declarante sumamente intoxicado por la ingesta de alcohol, el Ministerio Público no debió permitir que a escala policial se procediera como si no mediara tal condición, menos aún haber intervenido en aquel acto. Cabe resaltar que no hay base suficiente para sostener que el encausado se hubiera colocado. Vean ustedes esta parte importante. Cabe resaltar que no hay base suficiente para sostener que el encausado se hubiera colocado en tal condición para delinquir, el famoso supuesto del actio liberi in causa, o que se encontraba incapacitado para distinguir el bien del mal, por no haber tenido ni la conciencia ni el dominio de los propios impulsos. Por ello, al ser inasequible frente a la prohibición penal, deviene en inimputable y está exento de responsabilidad, por lo que debe ser absuelto de la acusación fiscal. Pero lo que no nos han dicho los magistrados supremos, si este sujeto era un reincidente o habitual, o era la primera vez que cometía este hecho, ¿no? Porque sin esa información no podemos tener a ciencia cierta si esta persona no se colocó adrede en esa situación de alcohol para cometer ese hecho, ¿no? Dada sobre todo, de pronto, la conducta de realizar, coger un pico de botella, colocarlo al cuello de una persona, arrastrarlo hasta 2, 3 metros de donde estaba, tendríamos que ver si esta persona era habitual o no, ¿no? Para determinar si existe o no actio liberi in causa. Colocarse adrede en una situación de inimputabilidad. Por otro lado, no cabe disponer una medida de seguridad, y vean aquí también, desestiman la medida de seguridad. Por otro lado, no cabe disponer una medida de seguridad sino en los casos de inimputabilidad por grave alteración permanente de la conciencia, en tanto que la ebriedad no alcanza tal nivel, por tratarse de un estado anormal pasajero. Sin embargo, pese a que es posible que esta alteración de la conciencia y la voluntad no tenga una base patológica, es prudente que en la vía pertinente se determine si puede ser necesaria la interdicción por ebriedad habitual, que no solo se justifica porque persigue evitar la comisión de futuros delitos, sino sobre todo por su trascendente finalidad de recuperación de la persona. Entonces, si los magistrados supremos entendieron que es completamente alcoholizada para no darse cuenta de lo que hacía, pues entonces se debió entender que esta persona era una persona que tenía un grado de alcoholemia, que es dependiente de este vicio, y en consecuencia, como ya representó un acto de peligro, como es el robo a esta persona, podría representar en esa misma condición, en ese mismo estado, otro peligro para otra persona. Pero sin embargo, no lo han considerado así, ¿no? Sobre la alegada afectación al derecho de defensa en el sentido de que el imputado no contó con la asistencia de su abogado defensor a escala preliminar, habiendo decidido este Supremo Tribunal absorber la recurrente, carece de objeto emitir el pronunciamiento al respecto, ¿no? Que es lo de menos.
Con relación a la responsabilidad civil a la que hubiera lugar a consecuencia del perjuicio económico causado al agraviado, este podrá reclamarlo en la vía pertinente. Es decir, que tendría que ir a la vía civil a demandar daños y perjuicios, ¿no? Decisión. Por ello acordamos declarar haber nulidad en la sentencia del 9 de enero del 2014, emitida por la Tercera Sala Penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior, que condenó a tal como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en perjuicio de don tal. Como erróneamente aparece en la sentencia, ¿no? Y se le impuso una pena de 12 años de pena privativa, con lo demás que contiene, reformieron de la acusación por el delito y agraviado anotados. Ordenar la inmediata libertad del procesado. Bien. Hemos podido observar en este recurso de nulidad, por ejemplo, claramente lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Si el grado de alcohol genera una grave alteración de la conciencia que no permite darse cuenta al sujeto de lo que comete y en consecuencia afecta su capacidad de culpabilidad. Pero también hemos analizado las medidas de seguridad. Cuando una persona está en esa situación y representa un peligro a la sociedad, pues se le aplica una medida de seguridad. En este caso no aplicaron ni una ni otra. Lo absolvieron completamente de todo y este sujeto, bueno, no le hemos hecho seguimiento, pero si de pronto ha vuelto a cometer el hecho o no de esta misma naturaleza. Bueno, a ver, opiniones al respecto, estimados alumnos. ¿Qué opinan ustedes? Si les parece bien o este razonamiento por parte de la Corte Suprema, y o en todo caso alguna opinión libre que tenga. Bueno, a ver, Nicole, te escuchamos. Doctor, sí, bueno, con respecto al caso que nos presentó, bueno, si bien es cierto, se puede observar de que había una grave alteración de la conciencia, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que muchas veces ese tipo de casos sirve como precedentes, ¿no? Y si bien es cierto, cualquier otra persona de repente al ver esta, esta resolución puede de repente imitar la situación en la que se encontró aquel que robó para poder de repente usarlo a favor y de esta manera que sea un atenuante, ¿no? Y que incluso pueda quedar totalmente absuelto a pesar de haber cometido el delito. Y también teniendo en cuenta lo que usted mencionó, que creo que es necesario, que debió haberse hecho un estudio más, de repente más a fondo con respecto a ver, para ver si esta persona era reincidente o no, y de acuerdo a eso también poder tomar una decisión, ¿no? Básicamente eso. Nicole, estoy completamente de acuerdo con tu punto de vista, sin duda, porque en todo caso, si el razonamiento de la Suprema fue que este sujeto estaba alcoholizado, pues, ojo, el hecho que ha cometido es un delito grave, es robo, ¿no? La sustracción de bien ajeno utilizando violencia y amenaza. En consecuencia, sí representa un riesgo a la sociedad. ¿Por qué? Porque lo hace incluso, y allí sí utilizaríamos su propio razonamiento, que lo hace incluso a cercanías de su propio domicilio, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera respeta ni a los vecinos. Entonces, es peligroso. Entonces, si es peligroso, apliquémosle una medida de seguridad. Porque ya, si anulamos la capacidad de culpabilidad y en consecuencia el efecto penal, que es la aplicación de una pena, pues para eso existen las medidas de seguridad, ¿no? Y vean ustedes lo importante que son, pero que no fueron tomadas en cuenta por parte de la Corte Suprema. Bueno, en fin, no sé si existe alguna otra intervención. Estimados participantes, si es que tal vez no tuvieran la libertad de activar su micrófono, así como José Luis y como Nicole, con toda confianza podrían escribir y yo leo sus intervenciones de manera textual, si en caso las tuvieran. Ah, ya, perfecto. Entonces, Fabricio nos
informa que de pronto si puedan dejar sus dudas a través del chat, pues igual sería válido. Creo que tenemos una. Ah, no, falsa alarma. Bien, Fabricio, bueno, si no hubiera ninguna, pues yo creo que ya daría simplemente algunos puntos finales. Parece, y de momento, doctor, están reiterando sus asistencias a los participantes. Tomar este lapso, ya que usted nos ha indicado que tiene hasta las 7:30, doctor, para agradecerle en gran manera en nombre del movimiento universitario Juntos por Derecho, por este gran esfuerzo, por este tiempo que usted nos ha dedicado a nosotros, a los participantes, a los estudiantes en general y a los interesados en esta rama jurídica. Estar eternamente agradecido, doctor, con usted, y bueno, nos sometemos a las indicaciones las cuales usted nos pueda brindar. Fabricio, pues bueno, eso de sometimiento no cae bien en una democracia. Yo creo que Yo creo que de pronto sí hemos compartido algunos momentos. Para mí siempre ha sido pues una oportunidad de poder abrir esto que son las líneas académicas. Encantado siempre de participar. Miren, y el día de hoy hemos tenido una problemática que incluso, bueno, me ha perjudicado a mí, estoy de viaje, lo que me ha imposibilitado tener el video, pero lo que no quita de poder cumplir con lo acordado, ¿no? Y es tener unos momentos para poder hablar de estos temas tan importantes. Entonces, yo más bien agradecerles y encantado de que este tipo de actos se dé y pueda replicarse de forma continua, porque es la única manera de poder discutir, debatir estas tertulias que sirven para darnos cuenta de la situación, de la realidad, no solo en el sistema penal, claro está, ayudan a tener un punto de vista mucho más concreto, sólido y estructurado. Bien, sobre esa base, pues expresarles nuevamente mi agradecimiento y sobre todo a ustedes y al grupo Juntos por Derecho de la Universidad San Martín de Porres, de la cual me honro ser docente. Y nuevamente, pues, espero estar en una nueva oportunidad con ustedes para poder compartir otras tantas temáticas que puedan tenerse a bien. Muy amables por su atención. Gracias, Fabricio. Desde luego que sí, doctor. Muchas gracias a usted, más bien. Hasta una próxima oportunidad. Bien, permiso, señores. Buenas tardes. O buenas noches.